taza. El tema que hoy vamos a avanzar habla sobre en tiempo futuro y vamos a hacer preguntas con el pronombre interrogativo kuna. Kunar usa, ¿a qué? ¿Ya? Para ello necesitamos algunos verbos. He colocado aquí un listado de verbos. Alaña, yatecaña, tocoña, ullaña y quiña. Todos se encuentran en su forma infinitiva. También me he colocado aquí de ejemplo algunos lugares, ¿ya? Como Hisca Yatiñuta colegio, Ullañ Uta biblioteca, Jatu mercado. Al mismo tiempo, pronombres personales que vamos a utilizar en nuestras preguntas con los 4 pronombres personales singulares. Si mi pregunta está con aya, responderé con juma. Si mi pregunta está con juma, responderé con aya. Si mi pregunta está con jupa, se responde con jupa porque nos referimos a la tercera persona. Y jiwasa, pues con jiwasa, porque nos referimos a un nosotros singular. Antes, para hacer esas preguntas, necesitamos nominalizar estos verbos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ayuda del sufijo iri. Este es el sufijo que nos va a ayudar a nominalizar. Para los verbos que terminan en aña, debo eliminar la terminación aña y colocar iri. Y para los verbos que terminan en iña. Para los verbos que terminan en uña, solamente debo colocar el sufijo pri. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se nominaliza? En este momento, alaña significa comprar. Lo único que se hace es tapar la terminación aña y colocar la raíz. En este caso, mi raíz es al. A esta raíz voy a agregar el sufijo iri. Aliri, seguido del sufijo nominal wa. Aliriwa. Ahora se ha convertido en a comprar. Lo mismo voy a hacer con este verbo yatecaña. Voy a tapar esta terminación aña, copiar la raíz que es yatec. A esa raíz debo agregar el sufijo iri, seguido del sufijo nominal wa. Ahora se ha convertido en a estudiar. Tengo aquí un verbo que termina en uña. Para los verbos que terminan en uña, solamente se elimina la terminación ña. Solo la terminación ña. Me queda como raíz toco. Solo he eliminado la terminación ña. A eso le voy a agregar solo ori. Seguido del sufijo nominal ua. Ahora es a bailar. Tengo el verbo ullaña. Termina en aña, entonces voy a tapar la terminación aña. Mi raíz es ul. Como termina en aña, voy a colocar iri. Seguido del sufijo nominal wa. Ahora es a leer. Tengo un verbo que termina en iña. Voy a tapar la terminación iña. Mi raíz es ik. A ik le voy a agregar el sufijo iri. Recuerden que estamos nominalizando. Y el sufijo nominal wa. Ahora dice a dormir. Ikiriu. A dormir. De esta manera hemos nominalizado los verbos. Ahora vamos a hacer las preguntas que van a comenzar con el pronombre interrogativo kuna. ¿Ya? Entonces empezamos. Kunarusa, siempre se los pongo de colores para que se ubiquen. Kunarusa, ahora ponemos un lugar. Utilizaremos esto que es jatu. Mercado. Kunarusa jatu. Quiero decir al mercado. Al ru. Este ru siempre se coloca detrás de un nombre o sustantivo común. ¿Ya?
Kunarus Katuru Humaj, o puedo empezar con Naya. Naya, quiero decir, ¿a qué voy yo? ¿A qué iré yo al mercado? Kunarus Naya Katuru, Kunarus Katuru Naya Sara. Kunarus Katuru Naya Sara. ¿A qué iré yo al mercado? Quiere decir, ¿no? Respondemos. Si mi pregunta está con Naya, la respuesta con Huma. Huma. Voy a colocar el sustantivo. Huma Haturu. ¿A qué voy al mercado? A comprar, ¿no? Y aquí tengo comprar. A comprar. Entonces voy a colocar eso. Y se los voy a colocar igual de colores. Aliriu. Huma Katuru Aliriu Sarata. Recuerden, esta terminación del verbo debe estar en función al pronombre personal. Haremos la siguiente pregunta con otro pronombre personal, con Humaj. Igualito. Kunarusa, otro lugar. En este caso, otro lugar. A ver, Uyan Uta, biblioteca. Kunarusa, Uyan Utaru, Humaj. En este caso, el verbo es Sarata. Kunarus, Uyan Utaru, Humaj, Sarata. Respuesta. Si mi pregunta está con Huma, mi respuesta tendrá que estar con Naya, ¿no? Nayaja, el sustantivo. Uyan Utaru. Nayaj, Uyan Utaru. ¿A qué vamos a la biblioteca? A leer. Ulliriu Sara. Este verbo, la terminación, está en función al pronombre personal. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo con el pronombre personal Jupaja. Iniciamos, como siempre, con nuestro pronombre interrogativo. Kunarusa, un lugar. Voy a colocar algo cortito. Uta. Ustedes saben que Uta es casa. Le agrego este sufijo direccional ru. Ahora dice a casa. Kunarus, utaru. ¿A qué vas? A casa, quiero decir, ¿no? Pero ¿a qué vas? ¿A qué va ella a casa? ¿O él? Jupaj. Kunarus, utaru, jupaj. Sarani. Esto está en función a esto, ¿no? Respondemos. Jupaja, Jupaja, Utaru. ¿A qué va a la casa? Diremos a dormir. Ikiriu. Saran, el verbo. Este verbo está en función al pronombre personal. La última pregunta con el siguiente pronombre personal, que es hiwasa. Igual, siempre empezamos con el pronombre interrogativo. Kunarusa. Ahora, el lugar. El lugar. A ver, colocaremos nuevamente Katu. Kunarus hiwasa katuru. Ahora me toca hiwasa. El verbo sarañani.
Kunarus Haturu Hiwasak Sarañani. Respuesta. Empiezo con el pronombre personal. Hiwasak, el lugar. Haturu. ¿A qué vamos? A comprar. Aliriu y el verbo. Sarañani. Kunarus Haturu Hiwasak Sarañani. ¿A qué? Nosotros al mercado iremos. Nosotros al mercado iremos a comprar, ¿no? Así vamos respondiendo. Ahora, puede ser también otra forma que este pronombre personal podamos colocarlo en este lugar. No hay problema. La pregunta sería, Kunarus Nayah Haturu Sara. Hatur Sara. En la respuesta, igual, ¿no? Huma Haturu Aliriu Sarat. En mis preguntas, puede estar ubicada este pronombre personal, puede tomar este lugar. No hay problema. Kunarus Humah Uyan Utaru Sarata también podría ser. Nayah Uyan Utaru Uliriu Sara. Yo, dice, a la biblioteca iré a leer. Recuerden, la estructura gramatical de la Aymara es sujeto, objeto y el verbo siempre al final. Por eso es que la ubicación del verbo se encuentra al final. De esta manera es como se van realizando las preguntas y respuestas con el pronombre interrogativo kuna, seguido del sufijo direccional ru y el sufijo de preguntas abiertas sa. ¿Ya? Este ru no está en un verbo, no se encuentra. Podríamos decir que se encuentra, el iri es su reemplazo, así lo podríamos llamar, ¿no? Ukakispawa, hichuruja, hikisinkama.